Hola a todos, bienvenidos a Il Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy quiero introducirles una de esas áreas que incluso si no sabes nada de ópera, seguro escuchaste en alguna película, publicidad o canal de streaming. Un área que si no conoces la ópera de la que es parte, no es lo que esperás. Es el área O mio babbino caro de la ópera Gianni Schicchi de Puccini. ¿Y qué hace de especial a esta ópera? Que es una comedia, algo que uno no se espera cuando se trata de Puccini, un hombre experto en dramas. Esta ópera forma parte de la colección de Il Trittico, un conjunto de 3 óperas para ser representadas en una velada. El tríptico es como un menú de degustación de ópera. 3 óperas cortas en un acto y completamente distintas, que hacen un recorrido por 3 estados emocionales diferentes. Primero está Il Tabarro, un drama oscuro al estilo verista que envuelve adulterio y asesinato ambientado en un puerto de París. Luego viene Suor Angelica, una historia profundamente espiritual de culpa y redención en un convento compuesta exclusivamente de voces femeninas, donde Puccini despliega su lirismo más conmovedor. Por último, Gianni Schicchi, una comedia con influencia de ópera bufa del siglo XVIII, levanta los ánimos tras los dramas previos. Gianni Schicchi está basado en un episodio de la Divina Comedia de Dante Alighieri, más específicamente en el Canto 30 del Infierno. Leamos el breve fragmento. Y el aretino que quedó temblando me dijo: ese diablillo es Gianni Schicchi, rabioso va arruinando así a los otros. Pudo atreverse, para ganar la reina del tropel, a suplantar en sí a Buoso Donati, testificando y dando norma al testamento. Puccini, junto a su libretista Gioacchino Forzano, tomó esta pequeña entrada y la desarrolló de una manera cómica. Es una de esas historias que directores como Tim Burton o Woody Allen podrían hacerle justicia. De hecho, Woody Allen hizo una puesta en escena de esta ópera. Transcurre en Florencia y la ópera hace referencia a esta ciudad permanentemente. ¿Pero de qué trata Gianni Schicchi? Trata de una familia bastante patológica. El tío rico Buoso Donati acaba de morir y todos sus familiares están reunidos lamentando la pérdida, aunque en realidad están más interesados en encontrar el testamento para saber qué les toca de herencia. Buscan el testamento por todas partes y al encontrarlo descubren que el tío dejó toda su fortuna a un monasterio. Toda la familia desheredada. Así que contratan a Gianni Schicchi, un tipo astuto, para que arregle la situación. Y por arreglar nos referimos a falsificar el testamento. Quien se encarga de gestionar la llegada de Gianni Schicchi es Rinuccio, el sobrino del tío Buoso, que está particularmente devastado porque solo si su familia heredaba la fortuna lo hubieran dejado casarse con Lauretta, la hija de Gianni Schicchi. Pero Gianni Schicchi es maltratado por la tía que no considera que esté a la altura, o sea que no tiene una dote significativa para aportar a la familia. Brava, vecchia, brava, per la dote sacrifichi mia figlia e tuo nipote. Vecchia, taccagna spillina. Con lo cual se empiezan a pelear y Gianni Schicchi se rehúsa rotundamente a ayudarlos. Cercate di salvarci, a voi non può mancare un'idea splendidosa. Uno ha trovato un rimedio, un ripiego, un espediente! Applaudi quella gente! Niente! Aquí es cuando en medio del tumulto irrumpe Lauretta para tratar de convencer a su padre. Niente! Niente! Oh mio babbino caro, mi piace bello. Ella tiene que convencerlo como sea, de lo contrario no se va a casar con su amado Rinuccio. Y lo hace cantando esta aria: Oh mio babbino caro, oh mi papito querido. La letra dice lo siguiente: Oh mi papito querido, me gusta, es bello, bello. Voy a ir a Porta Rosa. Porta Rosa es Vía Porta Rosa, una calle en el centro de Florencia, que hoy en día sigue siendo una calle de comercios. Voy a ir a Porta Rosa a comprar el anillito. Sí, allí quiero ir. Y si le amase en vano, iría al puente viejo. ¿A qué va
iba a ir al Puente Viejo? ¿A ver uno de los puentes más famosos de Europa? ¡No! A tirarse al río, tirarme al Arno, el río de Florencia. Me angustio y me atormento, oh Dios, querría morir, papito, piedad, piedad. O sea, básicamente le dice, ayúdame o me mato. ¿Se esperaban que esta área sea una amenaza con una tragedia acuática? Musicalmente es una maravilla, una melodía tan dulce y emotiva que uno se olvida de que en el fondo es una técnica de manipulación emocional nivel experto. Si la escuchan en versión concierto van a escuchar al comienzo una introducción muy agitada y disonante. Eso es porque se están tirando de los pelos hasta que Lauretta los interrumpe y empieza a persuadir al padre. Los cornos y los trombones tocando segundas menores a todo lo que da. Luego comienza la melaza pura. La melodía es bien lírica, diatónica y cantable. Acompaña el arpa con unos arpegios, quizá representando las aguas del río Arno en el que se va a arrojar. El ritmo de la melodía es como una barcarola, quizá para dar esa sensación acuática o de mar de lágrimas. La armonía también, muy simple y convencional, hace de apoyo a esta súplica. Incluso la indicación del tempo y carácter es andantino ingenuo. Recurre mucho al salto de octava. Yo pienso que le da ese carácter de súplica, una manera bella de ilustrar el quiebre de la voz hacia el llanto. Fíjense el contraste con las octavas que canta su padre justo antes de que ella comience su aria. Son octavas descendentes y violentas que expresan la determinación del padre a no querer ayudar. Lauretta hace lo contrario, octavas ascendentes y elegantes. La melodía va al agudo, como insistiendo histéricamente. Cuando amenaza para tirarse al río, no usa la típica cadencia quinto primero con la nota sensible que daría más determinación. Hace una cadencia plagal rota a fa menor, algo muy típico en el estilo pucciniano y que hace sonar más suave el final de frase. Incluso en la partitura escribió piangendo, que significa llorando. Claro, es todo un llanto falso para convencer a papi. El aria surte efecto y Janis Kiki cede a las súplicas de su hija y comienza a elaborar un plan para falsificar el testamento. Pero el resto de la historia quedará para otro video si revientan el botón de likes. Si quieren escuchar una buena versión de esta aria, escúchenla por Sarah Brightman. Ah, mentira. Hoy les sugiero escucharlas por María Callas o Montserrat Caballé, aunque hay otras versiones también muy buenas. Escríbanme en comentarios cuál es su versión favorita de esta aria. No olviden suscribirse, dar like y sobre todo compartir. Así hacemos que la ópera llegue a cada vez más y más gente. Les dejo un saludo pero antes les comento que si les gusta mi trabajo y quieren que suba videos más seguido, pueden apoyarme económicamente a través de Patreon o haciéndose miembros
en YouTube, también con el botón gracias para donaciones únicas. Addio.